de todo corazón. Bendiciones para todas las personas que nos siguen y nos escuchan, con deferencia para las personas que tienen el honor, el privilegio de enseñarle. De una u otra manera, darle clase o compartir con ellos, con ustedes en este caso. Tenemos un tema bastante interesante, como todo lo que hacemos, a Dios sea la gloria, liderazgo en tiempo de crisis. Y todos sabemos por lo que el país y el mundo está pasando actualmente, ahora mismo. Eso no es ajeno a nosotros. Entonces queremos en algunos minutos, así también dar un espacio a comentarios y preguntas más adelante. Vamos a trabajar algunos tópicos que tienen que ver con este tema, liderazgo en tiempo de crisis. Quiero comenzar definiendo liderazgo. Si es liderazgo en tiempo de crisis, lo correcto es dar definiciones. Existen muchísimas, pero queremos, por lo menos de la que entendemos, que pueden arrojar luz concerniente a la definición del mismo. Hay algunos que entienden que existen, por lo menos, y que han contado unas 350 definiciones de liderazgo. Tenemos una para compartir con ustedes. Liderazgo es la fuerza capaz de crear entorno en lo que las personas estén dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Esa es una. Yo sé que a muchos de ustedes no es nuevo el nombre de este señor porque es una eminencia en este campo de liderazgo, del que tengo el privilegio desde hace muchos años ser coach y impartir diplomados. E inclusive, en algunos pensum teológicos, ministeriales y de escuela de ministerios, existe el área de liderazgo. Algunos le llaman liderazgo cristiano, en otros pensum está con el tema de liderazgo espiritual, y así respectivamente. Algunos le llaman liderazgo local, otro local avanzado, como que es un nivel más arriba, y así por el estilo. Quiero citar a John Maxwell, ha escrito más de 40 libros de este corte, solamente de liderazgo. Y para Maxwell, un líder es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino. Esas son palabras textuales de John Calvin Maxwell. Otra de las personas célebres que nos gusta mencionar a la hora de definir liderazgo, identifico mucho con el concepto que tiene, es otro prolífero escritor nuestro, el pastor Rick Warren, célebre por sus libros. Una iglesia con propósito, liderazgo con propósito, una vida con propósito y para qué estamos aquí en la tierra, entre otros. Los administradores, él me da una especie de diferencia. Él define liderazgo estableciendo una diferencia entre un administrador, el que administra, sea en una iglesia o sea en una empresa, del verdadero líder. Y él nos dice que los administradores se centran en los problemas del momento. Escuchen, se centran en los problemas del momento, en las circunstancias. Pero el líder, el verdadero líder, en la resolución de los problemas de mañana. Sí, el líder prevé, el líder tiene una perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Ver más allá, una visión más amplia que los demás. Eso es perspectiva. Rick Warren me dice que el verdadero líder ve más allá porque prevé y previene. Existen características, en cualquier área del saber hay características, y es bueno que después de una definición se den las características de las cosas. Entonces, el liderazgo también tiene sus características. Vamos a mencionar algunas de ellas que queremos resaltar y que entendemos interesante e importante. Número uno, el líder tiene una tremenda capacidad para comunicarse y eso lo hace particular. Número dos, está lo que se llama inteligencia emocional, que ha hecho muy famoso Daniel Goleman, ¿verdad? Cuando nos habla de inteligencia emocional, es muy importante dominarlo y que el líder conozca acerca de qué es inteligencia emocional. Capacidad de establecer
metas y objetivos. Un líder sin metas, un líder sin objetivo, no va a llegar a ninguna parte y la gente que le sigue, mucho menos. Si el líder no llega, menos voy a llegar yo porque yo te sigo. Yo sigo tus pasos. Tú eres mi mentor, tú eres mi guía. Por eso es delicado el liderazgo. Ahí entra la delicadeza del liderazgo. Tenemos lo que se llama la capacidad de planeación. El líder es capaz de planear, de planificar. Tenemos la capacidad de establecer la diferencia entre un problema pequeño y un gran problema. El líder es capaz de diferenciar las magnitudes de los retos y desafíos. Un líder conoce sus fortalezas, pero también conoce sus debilidades. Un líder sabe que tiene un lado oscuro que tiene que trabajar, porque no es una persona perfecta. Pero ¿qué lo hace particular? Que aprovecha al máximo sus fortalezas, le saca provecho, pero le pone atención y revisa sus debilidades. Tenemos otra cualidad que queremos compartir, y es que un líder crece. Un líder crece, pero no crece solo. El líder se prepara, se capacita, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, el líder crece y hace crecer a la gente que está a su alrededor, que le sigue. Sí. No piensa solamente en él. Tiene carisma. Imagínense un líder sin carisma. No van a durar mucho siguiéndolo. Por eso el líder tiene que tener carisma. Y en su Biblia de estudio de liderazgo, vuelvo y cito a John Maxwell. Maxwell me habla a mí del imán. Una de las leyes irrefutables del liderazgo, citada por Maxwell, es la ley del imán, la atracción. ¿Qué tanto atrae a la gente el líder? La magnitud del carisma del líder es determinante. David tenía ese imán, no sé cuántos recuerdan. El rey David en la Biblia tenía ese imán. David no era rey y ya David tenía 600 soldados siguiéndolo. Clandestinos, pero soldados. En conclusión, gente de guerra. 400, dice el texto en una ocasión, 600 en otra ocasión. Y todos conocemos después, cuando David es rey, hasta dónde llega su ejército. Desproporcional, descomunal. Por último, y no más importante, no es que no haya más, hay muchas más, pero quisimos escoger estas y compartirlas con ustedes. El líder es innovador. El líder es innovador. Sí, no se estanca. El líder sabe que tiene que cambiar el método, no más de lo mismo. Es lo que se habla de contingencia. Conoce de contingencia, sabe lo que es un plan B. Tiene un arte para improvisar. Eso lo hace particular también. Quiero hablarle ahora, compartir con ustedes la diferencia entre el poder y el liderazgo. Muchos creen que el liderazgo es sinónimo de poder y están equivocados. Hay una diferencia marcada entre el poder, el que tiene, ejerce poder y abusa de esa autoridad, y el líder o verdadero líder. Vamos entonces a mencionar poder versus liderazgo. Un concepto de poder y un concepto de liderazgo, para ver el contraste y las diferencias. Poder no quiere iguales metas. Liderazgo requiere compatibilidad. Es compatible. Poder no se preocupa por convencer a nadie, porque ¿qué se impone? No le importa si yo te convencí o no te convencí. El líder se preocupa por la influencia. Poder se basa en tácticas de dependencia. El líder se basa en tácticas de influencia personal. Poder, centralización, es centralizado. Líder, muy diferente. Atender las reglas. Atiende las reglas y las respeta. Da el ejemplo. Poder, sigue una jerarquía. Le importa la jerarquía. Por eso estamos hablando de poder. El líder no tiene
no se regula por jerarquía, es descentralizado por completo. Le interesa que el equipo brille, no que él brille. El verdadero líder, hoy en día ya no se habla como se hablaba de liderazgo ayer. El líder es aquel que va adelante y tiene que mirar atrás a ver cuánto le están siguiendo. Hoy liderazgo no es eso. Hoy liderazgo ya no es el líder ver hacia atrás cuántos lo siguen. Ahora el líder ve hacia adelante cuántos están allá, porque ya los capacitó y los preparó. Él está detrás, el líder está detrás de su equipo como un mentor, como lo que tiene que ser. Ya el líder no está adelante. Ahora el líder se pone atrás para que su equipo, repito, brille y los deja ir adelante. Esa es la diferencia hoy por hoy de liderazgo. Pero es bueno hablar también, ya que hablamos de poder y liderazgo. La diferencia entre un negocio, una empresa, una institución, a lo que conocemos como jefe. Hoy en día confundimos y los confundimos en nuestras iglesias cuando hablamos de líder. En mi cabeza rápidamente crea un esquema mental, un concepto de jefe. Y creemos que un líder es el jefe. Ese es el jefe. Y hasta usamos la expresión, usted es el jefe. Y lo que no sabemos es que estamos ofendiendo. Directa, indirectamente, consciente e inconscientemente. Vamos a establecer la diferencia entre jefe. Hay muchas diferencias entre un jefe y un líder. El jefe crea temor. El líder crea confianza. Escuche esto. El jefe genera resentimiento. El líder genera entusiasmo. El jefe trabaja solo. El líder trabaja en equipo. El jefe echa la culpa a otro. Tipo Adán, tipo Eva con la serpiente. Era una cadena. Y yo creo, eso es a manera de broma, que si estuviera el mono cerca por ahí, la serpiente culpa al mono. A manera de chiste. El jefe echa la culpa a otro, decíamos. El líder enmienda los errores de otro. No es que los tapa, pero busca restaurar. El líder restaura, no golpea. El jefe sabe cómo, sí. Es el que más sabe. O priva que sabe. Él es el que más sabe. Y sus ideas son las mejores. Sin embargo, vuelvo y cito a otro gran autor en el campo de liderazgo, donde él decía que los mejores libros que él había escrito, los libros de mayor venta, su equipo había creado el nombre, el título, no él. Y él explica en uno de sus libros que las mejores ideas no siempre tienen que ser las del líder principal. Las mejores ideas, hermano líder, hermano ministro, de que dirige desde el frente, no importa el cargo que usted ocupe, las mejores ideas no siempre tienen que ser las suyas, necesariamente. El líder enseña cómo. ¿Qué es la diferencia? Dijimos que el jefe sabe cómo, el líder enseña cómo. No sé cuántos recuerdan el famoso consejo de Jetro a Moisés en Éxodo 18. Lo primero que le dijo fue, Moisés, enséñale cómo van a trabajar, prepáralos, capacítalos, entrénalos, instrúyelos. Ese es el consejo. Ese es el consejo. El líder hace el trabajo interesante. El jefe hace el trabajo tedioso. El jefe depende de su autoridad. Manda y no va. El líder motiva a la cooperación, pero es el primero que va y que aporta y que deposita su granito de arena. El jefe amenaza. El líder persuade con la oratoria y con su testimonio, con su conducta, con su comportamiento. El líder genera esa sensación de bienestar en las personas que lo siguen. Hoy en día se habla de liderazgo espiritual, en muchos autores que podemos citar, pero dentro del liderazgo espiritual, también existe lo que se llama, hoy por hoy, en el ámbito cristiano, en este caso, se habla de liderazgo servicial. El líder siervo. Y muchos se preguntan, como que le choca, pero ¿cómo yo puedo ser líder? Porque hay una confusión con el liderazgo, que hemos estado explicando
hasta ahora. Confundimos poder, confundimos jefe con líder. Hoy se habla de liderazgo espiritual, liderazgo servicial, líder siervo. ¿Cómo converge el líder con el siervo, con el que sirve? Porque lo que no saben es que el líder, el verdadero líder, está para servir. No como hacemos con los políticos, o como hacen los políticos, mejor dicho, que dicen que quieren servirle al pueblo y lo que quieren es servirse ellos. Te dirá, ay, lo dijo, llévatelo conmigo. Se lo lleve entonces. Tenemos el mayor ejemplo en la Biblia de liderazgo espiritual y de líder siervo. Y esa es la persona de Jesús. En Jesús estaba lo que se conoce en psicología como la cognición social. Y es saber qué la gente quiere, entender a la gente, qué la gente necesita y lo que se conoce como empatía. Jesús hacía empatía con la gente. Se preocupaba por las masas. Textualmente en Mateo 14, escuche, Mateo 14, 16, literalmente dice que Jesús se compadecía por la multitud, sanaba la multitud, le llevaba sanidad, sanidad física, sanidad espiritual. Y el 16, él le dice a los discípulos, no dejen que se vayan, denle de comer. Ese es el verdadero liderazgo. Y más en el tiempo de crisis, escucha el tema, liderazgo en tiempo de crisis. Esto no es un asunto de que yo voy a convocar un ayuno. Es muy bueno, muy bueno, excelente, para la disciplina del cuerpo, para la disciplina espiritual y del cuerpo. Y en materia de tentación, excelente, que usted convoque un ayuno. Pero yo convocar un ayuno, no le estoy llevando una libra de arroz, no va a comer el hermano. El hermano no come con una convocatoria de ayuno. Escuche eso. Isaías 58 describe cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es ayudar al pobre, al que te necesita. Yo recientemente decía en un grupo, cualquiera de ustedes diga que no es relajando, para eso es que están creyentes. Si necesitan 5 o 10 libras de arroz, 15 libras de arroz. Porque para eso que estamos, para servir. Y este es el momento, lo que estamos pasando ahora mismo, esta pandemia mundial, no solo en República Dominicana, esta es la mejor oportunidad para demostrar que somos líderes y que seguimos a Jesús y que conocemos lo que es cognición social y que nos preocupamos por la gente, porque no es decir, es hacer. El evangelio es práctico, el evangelio no es teoría, no es yo soy, es que usted demuestre que es, porque muchos podrán decir, yo soy cristiano, pero de boca, simples profesantes. El liderazgo es pragmático, es praxis, es práctica. Y yo creo en eso, en un evangelio práctico. Y la pregunta es, y se la dejo de tarea, en todo el proceso de la cuarentena, de esta pandemia, de estos días alargados de toque de queda, ¿qué has hecho por los demás? No solamente por tu familia, porque ya eso es una obligación. Lo de tu familia es una obligación. Número 1, bíblicamente hablando, después de Dios, la familia. Pero por tus hermanos y tus vecinos, por tu comunidad, hasta ahora, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? No es un asunto que, bueno, estoy orando para que la pandemia se acabe. Y si la voluntad de Dios es que siga, ¿tú crees que una oración tuya se la va a llevar? Los propósitos de Dios, sus designios inalterables, su voluntad absoluta, una oración la va a cambiar. Y mire que yo creo en la oración, creo fervientemente en la oración. Pero por encima de una oración está la voluntad soberana y su soberanía. Y hablo de Dios. Pues tenemos que aterrizar en ese sentido. Continuamos. Vamos a establecer una diferencia ahora también. Me gusta establecer diferencia porque esto es llano y decía que esto no es nada más teoría. Hay que ilustrar y hacer ejercicio para que la gente pueda entender lo que estamos diciendo y estamos comunicando. Hay diferencias entre un líder secular y un líder espiritual. Escuche. Hay diferencias entre un líder secular y un líder espiritual. Sí, hay muchas. Le voy a decir algunas de un líder secular para que vean la diferencia entre el líder del mundo y el líder en los caminos del Señor.
El líder natural, también recibe este nombre, líder natural, tiene confianza en sí mismo. Conoce a los hombres o cree conocerlos. Hace sus propias decisiones. Sí, yo soy que sé. Es ambicioso. Crea sus propios métodos y recursos. Los inventa. Se alegra en mandar a otros. Ya decíamos anteriormente, parece al jefe. Manda, pero no va. Es motivador o es motivado por los beneficios personales, los políticos. Sí. Y lo que yo voy a hacer, sí, está bien, es un favor, pero ¿en qué me conviene? Yo me beneficio. Sí, hoy en día sí es que está este asunto. Yo no hago nada si a mí no me conviene. Yo no cuadro si no estamos pensando en los demás, sino en nuestro propio beneficio. Es independiente, es independiente. Vamos ahora con el líder espiritual, que lo hace diferente a la característica que yo acabo de mencionar en el líder natural. Número 1, confía en Dios. Escuche si comenzó bien. El primer paso, y es bíblico, tanto Proverbios como Job me dicen a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Confía en Dios. Comenzamos bien. Se interesa y sirve a los hombres. Busca la voluntad de Dios. Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y en teología se habla y se enseñan 3 voluntades de Dios. La absoluta, la relativa permisiva, que cuando decimos Dios lo permitió, y una que se llama difusa, cuando desconocemos por completo qué es lo que Dios va a hacer. Difusa. Es humilde. El líder espiritual es humilde. La humildad es una de las características que distinguen a un líder, de un creyente en particular, sea o no líder. Necesitamos la humildad. Busca y sigue los métodos de Dios, no los métodos suyos. Le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Se deja sí, la dirección de su vida la tiene el Espíritu Santo. Romanos 8, la vida por el Espíritu. Es incorrecto decir la vida en el Espíritu. No existe en el griego. Es por el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Porque Él gobierna y debe gobernar nuestras vidas. Se deleita en servir a otros. Líder espiritual. Se motiva por el amor hacia Dios y a los hombres. Por último y no menos importante, depende exclusivamente de Dios, del Eterno, del Altísimo, de Yahvé Elohim, Yahvé Olam. A Él la gloria. Hoy hablamos de liderazgo en tiempos difíciles, de manera general. Yo puedo dar todo un catálogo, una categoría de distintos tiempos, especialmente difíciles. Pero estamos hablando de tiempos de crisis. Y más adelante voy a explicar que hay tipos de crisis, distintos tipos de crisis se enseña. Es el líder el que con lo poco que construye, ese valor adicional que lo caracteriza, que los demás dirían, pero ¿con qué? ¿Con qué? Los demás se preguntan, pero ¿con qué? Porque no hay dónde. Si con qué él va a trabajar, si no hay dónde. Y que posteriormente esos mismos que ponían duda o tenían duda del trabajo que está haciendo o que va a ser el líder, ellos mismos dicen, pero ¿cómo lo hizo? ¿Pero cómo lo logró? Porque se dejó dirigir por Dios, el que todo lo sabe. Definición de crisis. Es importante que si el tema es liderazgo en tiempo de crisis, ya definimos liderazgo y hemos hablado bastante de liderazgo. Pero ¿qué es la crisis? ¿Cómo se define la crisis? Una situación o evento, también puede ser una serie de eventos por el cual tenemos los mecanismos necesarios para manejarlo. Pero no siempre es así. No siempre tenemos los mecanismos para manejar las crisis. Y más adelante prometí hacer una distinción o hablar de tipos de crisis. Estado de desequilibrio psicológico que impide la solución del problema. Es otra definición de crisis. Y una tercera, colapso en la capacidad cognitiva de la persona como resultado del desastre físico y mental.
Una definición triple, 3 acepciones a lo que es crisis per se. Tipos de crisis. Ahora sí, vamos a escuchar algunos tipos de crisis como modelo, no porque aquí estén todos necesariamente. Hay una crisis que se llama crisis evolutiva, que es cuando rechazamos el cambio. Hay gente que se rechaza el cambio, no acepta, no lo digiere. Y enfrentamos especialmente el cambio de edad, alcanzando la madurez. Hay gente que hasta se hace cosas porque no quieren verse viejo. Hay gente que no digiere, que están entrando en edad, se creen muchachitos y entran en un complejo y otros fenómenos más. También va con las etapas de los ciclos de la vida, todo lo que tiene que ver con la vida. Hay una crisis que se llama crisis accidentales. Su nombre lo dice, crisis accidentales. Son impredecibles y dependen sobre todo de factores ambientales. Este tipo de crisis. Hay crisis familiares, infidelidad, celo, la rutina, otros. Crisis social, cambios estructurales, políticos, laborales, ahí entra la crisis social. Hay crisis de salud, ¿qué es lo que estamos pasando ahora mismo? Prácticamente lo de esta pandemia va en esta línea. Enfermedad crónica, pestes, pandemias, epidemias, póngale nombre. Y no menos importante, crisis económica. Otro tipo de crisis, prácticamente la más conocida, porque los países pobres es la que más sufren. Crisis económica. La falta de cóncubos, dinero, divisa, efectivo, también póngale nombre. Pero me llama la atención un concepto de crisis que dio Albert Einstein. Quiero compartir un pequeño párrafo con ustedes. Es mucho material. Recomiendo que investiguen, que googleen la crisis según Albert Einstein. Se los recomiendo. Escuche de las cosas negativas, cómo puede ser cosas positivas. Dios, y demostramos con base bíblica de muchas cosas negativas que surgieron, de eventos que surgieron, Dios sacó y aprovechó las circunstancias para su gloria. Nosotros tenemos que hacer lo propio. Y vámonos al versículo que hemos hecho célebre. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero vamos a terminar el versículo. A los que conforme a su propósito son llamados, para no arrancarlo de su contexto y respetar las reglas de la hermenéutica bíblica o sacra. Comparto con ustedes la opinión de Albert Einstein concerniente a la crisis o tiempo de crisis. Algunas palabras solamente. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Yo quiero cosas nuevas, métodos nuevos, entonces. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona o a cualquier país. Te dirá, ¿cómo va a ser? Albert Einstein, revísate. Permítanme terminar. No juzgue a este señor sin terminar su idea. ¿Cuál es su argumento? Porque la crisis trae progreso. La creatividad nace en tiempos de angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, el intelecto. Los descubrimientos y las grandes estrategias nacen en tiempos de crisis. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar jamás superado. Y lo quiero dejar ahí. Pero dice mucho más. Dice mucho más. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia concerniente al liderazgo del varón, del hombre, en la casa, en la familia? Esto yo no quiero pasarlo por alto. Yo solamente voy a mencionar algunas características que hacen particular también al líder en la familia. Y estamos confundidos con el concepto del hombre como cabeza. El varón debe ser cabeza, pero el concepto de cabeza aquí es como sacerdote, un líder espiritual, no para mandar, no un jefe. Es el papá upa y el que sabe, o cosa que se parezca.
es un líder, y ya explicamos lo que es un verdadero líder. No hay que entrar en detalles en este punto. Es un pastor o guía, un mentor, es un maestro, enseña en su casa. El primer salón, la primera escuela de nuestros hijos, ¿cuál es? La casa. Hoy en día, ¿por qué tenemos problemas en la sociedad? Y problemas de liderazgo. Y tenemos problemas generacional. ¿Y por qué no hay un relevo generacional? Efectivo, eficaz, mejor dicho. Que supera a lo efectivo. La eficacia. Supera la eficiencia. Porque hay una diferencia marcada. Porque hemos delegado en los profesores la educación de nuestros hijos. Yo creo que en la escuela, señores, yo he escuchado padres que dicen al hijo, y así es que, y esa es la educación, escuche, padres diciéndole a los niños o a sus hijos, y esa es la educación que te dan en la escuela. La educación es usted que tiene que hacer en la casa, no en la escuela. Por Dios. Y padre, función de padre. Y una última función de padre. Liderazgo en tiempo de lo que se llama coronavirus o COVID-19. Hoy en día, más que nunca, no podemos alterar. Hay una histeria colectiva. Usted no puede llevar malas noticias a la gente, especialmente el creyente. Veo creyentes desesperados, volviéndose locos, y creen que ya, que es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, que el nuevo orden mundial. Y son muchas las preguntas que me hacen. El WhatsApp, me bombardean el WhatsApp y las redes sociales, haciéndome preguntas de carácter profético y escatológico, y me envían citas. Doctor Cifre, ¿y es cierto eso? Está profetizando en la Biblia. Esa cita tiene que ver con la situación actual. Quieren aplicar cita bíblica a un contexto profético histórico totalmente distinto. La quieren aplicar al día de hoy. Textos de Isaías, textos de Jeremías, y así respectivamente. Me hacen preguntas, me llueven preguntas, porque hay una histeria colectiva. Es verdad que Jesús dijo que tendremos aflicción, que le íbamos a tener, y le estamos teniendo, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y habla de la paz. Yo traje una paz que nadie le da. ¿Y dónde está esa paz y ese gozo que el creyente profesa y que canta en los coros pentecostales, en nuestros púlpitos, en nuestros devocionales? ¿Y qué pasó? Estas son las situaciones que demuestran la calidad y de qué estamos hechos como creyentes. ¿De qué usted está hecho? ¿Y cuál es su relación con Dios? Esto es lo que te va a catapultar. Por eso tenemos que aprovechar un tiempo como este. Y la gente me pregunta, pero tú estás muy activo en Zoom, estás muy activo en las redes. Y que aquí me quedo de brazos cruzados, hermano. Donde Dios me ha dado una palabra, donde Dios me ha dado dones, y la Biblia me prohíbe enterrarlo. La Biblia hace crítica al que lo entierra. Los dones son para ejercitarlos. Y si hay una pandemia, si hay una cuarentena, si hay un toque de queda, existen medios. Hay medios de comunicación, hay redes sociales hoy en día, hay plataformas virtuales en las que yo puedo llevar el mensaje y la palabra de Dios, y estamos haciendo lo propio el día de hoy. Lo hicimos ayer, lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer el jueves, lo vamos a hacer el domingo, con un tema que tenemos. Y cada vez que Dios nos dé la oportunidad de comunicar palabra de vida, lo vamos a hacer. Nuestra confianza está depositada en Dios, no en los hombres. Espera en Dios y vamos a ver grandes resultados en el nombre poderoso de Hashem. Hasta aquí mi participación. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, Michelle. Michelle. Doctor, ¿escuchó la pregunta? Fuerte y claro. Me explique un poco de la voluntad permisiva que él habló. Sí, amén, varón, amén. Te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras. A Dios toda la gloria. Amén. Sí, es prácticamente la que más manejamos, la que más conocemos, la que más usamos. Y yo decía como ejemplo que escuchamos casi a diario a la gente decir, Dios lo permitió. Entonces, eso se conoce como la voluntad permisiva o relativa de Dios. Es cuando entra el libre albedrío y Dios permite que el hombre, bajo su responsabilidad, sufra las consecuencias de su error
o de su pecado. Pues Dios lo permite, pero aún detrás de todo esto nos lleva a una enseñanza. Hay una experiencia, hay una lección de vida y levantamos cabeza y acumulamos conocimiento a través de la experiencia. Está demostrado por la sociología, por la psicología y por distintas ciencias. Pero la ciencia que supera toda ciencia, valga la redundancia, es la ciencia de la Biblia, la verdad revelada de Dios. Esa es mi respuesta para usted. Indicativos en el aspecto de interpretación que dan a entender que más que una voluntad permisiva es que el ser humano no tiene la suficiente capacidad de adquirir de una vez el plan perfecto de Dios, y Dios de una forma paulatina va revelando al ser humano su real plan, su real propósito, porque muchas veces si el hombre recibe de una vez la verdadera revelación, su mente, su capacidad no podría tener el poder conservar o poder resistir el verdadero plan del Señor. Esa es una también de la interpretación que se tiene de lo que es la voluntad permisiva. Excelente. Hay Dios una bendiga pregunta, al obispo, amado. y Dios bendiga al doctor Cifre. Sí. Le pido algo a Dios. Sí, le explicaron. Sí, le explicaron, pero yo lo voy a decir. Le pido algo a Dios. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero un esposo. O quiero un televisor. Jehová me dice, no, ese no. No es el tiempo o no es ese, no te conviene. Pero yo digo, Jehová, es ese que yo quiero. Es el que yo deseo. Jehová me dice, no. Pero llega un tiempo que Dios me lo da. Está bien. O no Dios. En su voluntad permisiva, Dios permite que yo consiga eso que yo tanto deseo. ¿Se puede aplicar ahí? Dios le bendiga. Por eso es que reciben los nombres de voluntad permisiva o relativa, porque no es absoluta, es diferente a la absoluta. Y decíamos al principio, sin restar méritos, todo lo contrario, excelente, magistral, la explicación del ministro, y la compartimos, pues lo único que tiene otras connotaciones, eso es lo que es teología. Hacer teología exactamente es eso, reflexión. Sí, que reflexiona y expresa esa reflexión teológica que usted tiene. Y estamos haciendo lo propio. Pero en este caso, voy a poner un ejemplo bíblico para ayudarla, con el ejemplo que usted pone. Dios tenía planes y propósitos absolutos con Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo y Abraham se adelanta a los planes de Dios. Y todo el que lee la Biblia sabe de qué estoy hablando. Se adelanta a los planes de Dios y tiene un hijo con la sierva, con Agar. Porque hasta cuestionó, llegó un momento que cuestionó, Señor, pero ¿quién me va a heredar? El mayordomo, Eliezer. ¿Él es el que me va a heredar? ¿El Damaseno? No, yo quiero tener un hijo. Y Dios prometiéndole, se adelanta a los planes de Dios, repito, y tiene a Ismael. Pero Dios terminó cumpliendo sus propósitos, como decía el pastor, que habló de progresivo, la revelación de Dios como progresiva. Dios le demuestra cuál era su tiempo cuando le da a Isaac. Pero ya tenía Ismael. Abraham se adelantó al tiempo de Dios. Y un error del creyente siempre va a ser adelantarse a los planes de Dios. Siempre consulte con el Espíritu Santo cuáles son sus planes y propósitos para con su vida. No se adelante a los planes de Dios. Gloria al Señor que tuvo misericordia de Abraham, porque él había prometido. Y cuando Dios promete algo, lo cumple porque lo cumple. Le prometió un hijo, se lo cumplió. Pero Abraham quiso adelantarse a los planes de Dios y por eso tuvo Ismael. Solo estoy ilustrando para que tenga una idea a la luz de la Biblia. Y así puedo mencionar otros casos en la Biblia de personajes que se adelantan a los planes de Dios y por eso fracasaron. Observen que cuando el plan de Dios perfecto ocurre en la vida de Abraham, las cosas cambian. Vemos un Abraham próspero, vemos un Abraham bendecido, vemos un Abraham distinto, vemos un Abraham con una connotación espiritual totalmente diferente, todo diferente. Dios está cumpliendo su propósito en ti, en este caso en Abraham.
Shalom. Amén. Ya. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cifre. Doctor, tengo dos preguntas acá en el chat. La primera dice, ¿pudiera la cultura incidir en los líderes hoy que creen que son los dueños de la iglesia? Repite la pregunta, Carmín. Perfecto. Dice así, ¿pudiera la cultura incidir en los líderes hoy que creen que son los dueños de la iglesia? Vamos a responder esa pregunta. Suena como media cacciosa, pero no lo es realmente. Voy a decirlo con una pequeña experiencia que tuve. Me gusta también hacer ilustraciones y así es más llana la respuesta y más comprensible a la vez. Creo que con esto le respondo, ministro. Aquí tenemos lo que se llama una cultura de la corrupción. Y nuestras iglesias, lamentablemente, no se han salvado. En una clase en la licenciatura en teología, para el año 2012, una extensión en San Cristóbal, en plena clase el maestro preguntó, ahí había más de 15 pastores, ministro, que levante la mano el pastor aquí, sea sincero, de que su iglesia está libre de corrupción y no ha sido afectada por la corrupción. Ningún pastor levantó la mano. Ningún pastor levantó la mano. La cultura sí, lamentablemente nos afecta. Es como hablamos del machismo. ¿Por qué hay creyentes machistas? Porque la cultura nuestra tiene esa tendencia machista. Y la misma mujer, no es el hombre, la misma mujer crea el niño machista. Demostrado científicamente por los sociólogos. Tengo libros de sociólogos que lo dicen, mujeres, escritoras. Te dirá, es un hombre. No. Escritoras, sociólogas, diciéndolo. La cultura se impacta y afecta. Y eso es lamentable porque lo que más tenemos ejemplo bíblico, como un Daniel, un Sadrach, un Mensaje, un Abednego, en la cultura no los hizo cambiar y no se contaminaron. ¿Qué significa? Que se puede. La cultura no tiene que impactarte, pero lamentablemente está influenciando en nosotros y nos está diciendo cómo tenemos que manejarnos dentro y fuera de la iglesia. Y estamos equivocados porque lo que rige al creyente es la Biblia, no la cultura ni la sociedad. Hasta aquí mi respuesta. Perfecto. Doctor, tengo otra pregunta. Tengo dos preguntas en el chat y pasamos a la sala, las preguntas de la sala. Perfecto. Dice, herramientas espirituales para lidiar con los líderes que son... No, esa... Ok, perfecto. La próxima pregunta sería, es un poquitito extraña, pero está aquí. ¿Qué decir de esos líderes que dicen que después de Cristo son ellos los que mandan en la congregación? Bien. Es sencillo, se están delatando. El líder que se expresa de esa manera, ya hace rato que dejó de ser líder. Explicamos la diferencia entre poder y liderazgo. Esa persona está ejerciendo poder y abuso de autoridad. Establecimos la diferencia entre el jefe y el líder. Esa persona no es líder, es jefe. Esa persona, claro, está a tiempo, puede corregirse, pero está totalmente confundida. Y muchas veces es para salir del paso que dicen Cristo, la iglesia de Cristo, pero se creen dueños de la iglesia. Lamentablemente. El archipoimen en griego, archipoimen, el príncipe de los pastores, es el dueño de la iglesia. Corrijo a mucha gente cuando dicen simples miembros de iglesias y dicen, no, porque mi iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia donde usted se congrega, la iglesia donde me congrego es el término correcto, no mi iglesia. No, porque en mi iglesia esto, aquello y lo otro. Y usted tiene iglesia, usted fundó iglesia, usted murió por alguna iglesia. La iglesia de Cristo no es suya. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Doctor, entonces tengo dos manos levantadas.
tengo a Román y ahorita vi a la doctora Orozco que levantó la mano. Entonces, en este orden, quiero que Román haga su pregunta y luego pasamos a la doctora Orozco, por favor. Dios bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Amén, amén, mi hermano, amén. Dios bendiga. Amén, Dios bendiga, Román. Amén, amén. Dios lo bendiga, varón. Amén, amén. Doctor, me encantó bastante su exposición, a pesar de que, ¿verdad? Sabemos que ahora mismo hay un tiempo de crisis muy difícil. Y usted hizo una comparación con relación a los líderes seculares y a los líderes religiosos o los líderes espirituales, no religiosos, sino los líderes espirituales. Y respetamos 100% la aclaración que hizo con relación a que el líder espiritual se deja dirigir por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de líder en sentido general, que son las personas, ¿verdad?, como usted bien expresaba, capaz de dirigir, y no solamente dirigir, sino hacer que las personas crucen el umbral, que no es solamente cruzar una puerta cualquiera, pues cruzar el umbral es que partir de un mundo conocido a uno desconocido, que eso es lo que hace el líder, y fue lo que hizo Cristo, llevar a sus discípulos hacia un mundo desconocido para que lo saboreasen. Pero estamos viviendo un tiempo de crisis, y a nivel mundial, todos los líderes, no solamente religiosos, sino líderes empresariales, líderes comunitarios, líderes, ¿verdad?, sociales, que se han vuelto o se han visto envueltos en esta pandemia, pues han tratado siempre de alentar y dirigir. Y sabemos que ahora mismo no solamente para la sociedad civil o no cristiana, es que hay cambios. Pues esta pandemia ha hecho que hayan cambios aún dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones han habido cambios o tienen que haber cambios. ¿Cree usted que es perjudicial para las congregaciones los cambios, que no por hacerle guerra a las iglesias, como se están vendiendo las imágenes o las perspectivas de muchas personas, sino para salvaguardar la salud de muchas personas, y que muchos líderes se han visto afectados en lo económico, porque esta pandemia no solamente ha afectado en la salud, sino que también ha afectado en la parte económica, ha afectado en la parte social, ¿verdad? Hay cambios que hay que hacer. Vemos hoy en día las redes muy activas. Dios bendiga lo de este Zoom, que es una forma activa. Pero pregunto yo, ¿es perjudicial estos cambios que hay que implementar dentro de las congregaciones para las iglesias y en especial para el liderazgo? Pueden contestarme. Decían, sí, Dios bendiga mucho. Sí, muy atinada la pregunta y entendemos. Y usted hizo todo un prólogo en la misma. Estamos viviendo una realidad palpable donde usted acaba de mencionar el impacto que ha tenido, entre tantos hay otros. Eso lo mencionó, el impacto de enfermedad, consecuencia de enfermedad y economía, baja economía, crisis económica. Ya dijimos categorías o tipos de crisis. Y en la categoría estaba esa, precisamente. En el transcurso de la conferencia estudio también hablábamos acerca del rechazo al cambio. La gente rechaza el cambio. Una de las cosas que afectan a las personas es el cambio. No todo el mundo digiere un cambio. Entonces, hay gente que no digiere estar en casa. Y ustedes lo saben. Psicológicamente hablando, socialmente hablando, hay gente que no digiere y están teniendo problemas, ¿eh? Sí, usted habló de dos consecuencias.
yo agrego el factor psicológico. El factor psicológico ahora mismo también está afectando. Hay gente que lo dicen y lo están publicando en las redes y sus estados de WhatsApp, de que no están aguantando. Y cada vez que el gobierno o el estado, las autoridades extienden la cuarentena o el toque de queda, se quieren volver locos. Entonces, hay lo que se llama método de contingencia. La iglesia, aparte de llevarse de la Biblia, y qué bueno, la Biblia en distintos pasajes nos habla de respetar las autoridades y estamos haciendo lo propio. ¿Ustedes creen que nosotros, lo que más ama un evangélico es su iglesia y congregarse y sus cultos? El ambiente, el mundo, la vida es como el judío, hermano. El judío en tiempo de Cristo, el eje comercial inclusive y religioso era el templo. Todo giraba en torno al templo, todo. Hoy en día todo gira en lo que es la vida de un creyente en la iglesia. Claro, tiene vida social, eso lo sabemos. Tiene una vida laboral, una vida familiar. Pero lo espiritual, para el creyente, eso es único. No come cuento con su iglesia, como se dice en buen dominicano. Y es verdad que esto ha impactado la parte económica, porque el ministro que vive del altar, bíblicamente hablando, las personas que son bendecidas, que Dios lo ha llamado definitivamente a tiempo completo, lo llamó a tiempo completo al ministerio. Claro, yo también creo que si Dios llama, respalda. Yo creo en un Jehová Jireh, la Biblia me habla de un proveedor. Hay un Ageo 2:8 que me dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él no es decirlo. Este es el momento para demostrar ese Dios que yo predico, el que hasta yo canto y digo que no hay un problema más grande que Dios más grande que cualquier problema. Este es el momento para demostrarlo, ministro. Y yo reconozco todo eso que está pasando. Pero voy a repetir lo que dije en la conferencia. Jesús no dijo que todo va a ser gozo y va a ser paz. Gloria. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia en este momento? Todo no puede ser gozo, ministro. Yo viví el ciclón George. Yo viví distintas tormentas. El país y otros países han sufrido terremotos y maremotos. Hay países que han sufrido pandemias, epidemias más fuertes que esta. El mundo está siendo impactado por esto. Y donde quiera hay una iglesia de Jesucristo. El cristianismo se ha expandido por el mundo y hemos sido afectados de una de otra manera. Y ha habido esta pérdida. Cristianos han muerto del COVID-19. Y hablábamos de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué me queda decir? Lo mismo de la pregunta. La voluntad permisiva. Dios permitió que muriera o que se enfermara. Cristianos están enfermos actualmente. Cristianos han muerto por esta enfermedad. ¿Y quién dijo que estamos libres de eso? ¿Cómo yo puedo decir que en la Biblia solamente el pecador moría? El creyente también moría. En la Biblia y todavía el día de hoy. Esa es mi respuesta para usted. Shalom. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cuántas preguntas más tenemos? Tenemos muchas preguntas en la sala. Usted me dice, ¿cuántas preguntas más? Héctor. Michelle. Doctor. Buenas. Sí, dos más por prudencia. Dos más, perfectamente. Sí, fue que apagué el aparte micrófono. de, creo que la doctora Orozco, ¿verdad? Estaba en turno. Sí, estaba en turno. ¿Y otra persona más? Perfecto. Doctora. ¿Se nos fue la doctora? Héctor. Ok, perfecto. Tenemos Se a nos fue. Julie Arias, o Francisco Arias, y también tenemos a Carlos Pérez. De manera breve, vamos a tratar de responderles estas dos preguntas, y no me gustaría dejar a Carlos Chal también, de manera en ese orden.
pueden preguntar, por favor. Amén. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Amén, Fuerte amén, y claro, fuerte y perfectamente. claro. Bien. Dios le bendiga a todos. Doctor, quiero que, si está dentro de sus posibilidades, me confirme algo con relación a algo que le quiero decir. Ahorita cuando usted le explicaba a la hermana sobre la voluntad absoluta de Dios y estableció el ejemplo de Abraham cuando se adelantó al tiempo de Dios y tuvo a Ismael, sin ningún deseo de contradecir lo que usted está diciendo, simplemente tengo el deseo de aprender en cuanto a lo que quiero saber. Aunque Dios cumplió el propósito que tenía con Abraham, hasta donde yo he estudiado, tengo entendido que hasta el día de hoy todavía se está pagando la consecuencia de Abraham adelantarse al plan de Dios por medio de la descendencia de los amalecitas. ¿Es cuánto? Si usted puede ayudarme en cuanto a eso, por favor. Sí, sí, cómo no. Usted está claro, ministro. Está muy claro. Y la corrección es que no es amalecitas, sino ismaelitas. Inclusive, textualmente, han habido muchos musulmanes que toman como marco de referencia las palabras que hay en el texto. Voy a parafrasear. Cuando dice, o de ellos dicen, que es nosotros contra el mundo entero. Es como que el mundo entero, hay una especie de profecía en la Biblia que habla acerca de Ismael, como que el mundo entero, algo parecido, iba a estar en su contra. El hebreo dice algo parecido. Entonces, usted está bien claro, es lo que yo veo. No le contradigo en nada, ministro. Es totalmente como usted dice. Yo estoy de acuerdo. Estamos pagando eso todavía. Bien, la próxima persona en su turno, en su debido turno, por favor. Creo que Carlos Pérez. Perfecto. Perfecto, entonces hemos culminado por esta noche, ¿verdad? No. Profesor, Aló. Dios le bendiga. usted dijo primero Carlos Pérez y Carlos que no Pérez. le gustaría dejar a Carlos Chal. Yo estaba esperando por Carlos Pérez. Carlos Pérez está aquí, lo que pasa es que se me cayó la aplicación y parece que no escuché cuando dijeron cuál iba a ser el orden de las preguntas. Dele, Carlos, dele. Dios le bendiga a todos y Dios bendiga de manera especial a nuestro hermano Edward Cifre. En sí, yo lo que quiero para que me ayude a aclarar algo en cuanto a lo que usted hablaba de la voluntad permisiva. Por ejemplo, a veces yo escucho decir a personas cristianas que todo lo que pasa es porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, a veces yo le digo, no necesariamente esa es la voluntad absoluta de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, y sin embargo hay muchas personas que se pierden. Entonces, a veces yo lo que digo, Dios, en su infinita voluntad, Él conoce todas las cosas, y hay cosas que Él la permite, pero esa no es su voluntad de Él. O sea, eso porque Dios no quiere el mal para nadie. ¿Y cuántas personas están padeciendo mal? Entonces, a veces yo digo que esa es la consecuencia de una acción pecaminosa del hombre, y aunque Dios tiene el poder para impedir que eso pase, pero esa fue la voluntad o la consecuencia de lo que el hombre hizo, de la acción del hombre. Entonces Dios no va a violentar su propia palabra cuando dice que la paga del pecado es la muerte y esas cosas. Entonces yo quiero que usted me aclare si estoy en lo cierto o si estoy errado. No, usted está bien, varón. Usted está llevando luces a la gente. Y eso es lo correcto. Lo que pasa es que la gente no conoce que la teología, que es reflexión humana, ha definido estas tres categorías. Sí, no es verdad absoluta, sino que ha dado una categoría triple, una clasificación triple de la voluntad de Dios. Y ya dijimos absoluta, relativa, permisiva, que es de la que estamos hablando, analizando, y la difusa, la desconocida. Entonces, como ellos no conocen estos términos y lo manejan, la difusa, vámonos con la difusa, para ellos es difusa. Y como es difusa, aunque no conozcan el nombre, ellos ven a Dios como soberano, como Dios sabe todas las cosas, y usted lo acaba de decir, entonces Dios lo está permitiendo.
pero ellos no conocen esta terminología. Número 2, no menos importante, se ha hecho célebre una frase que está en el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, la obra de Miguel Cervantes Saavedra, en el capítulo 3, versículo 35, también está en capítulo y versículo, el Quijote, dice, no se mueve una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces el mismo judío en el pensamiento hebreo, y Michelle lo sabe, él me puede arrojar también luz concerniente a lo que voy a decir. Si usted se va a Lamentaciones 3:37 y 38, escuche, Lamentaciones 3:37 y 38, literalmente dice, y ocurrió algo. ¿Qué será lo que ocurra que Dios nos mandó que se hiciera? Y todo lo que pase porque Dios lo permite. El mismo judío, ministro. Escuche. Y el 38 es más fuerte. Pero lo bueno y lo malo es Dios que lo provoca. Porque el judío promedio culpaba a Dios de lo bueno y de lo malo. Por el poder que tiene. Y por esa voluntad de la que estamos hablando. Entonces, en su infinita misericordia permiten las cosas, pero hay consecuencias. Porque es hierro. Es el pecado, es el ser humano el responsable, el libre albedrío que tenemos. Entonces vienen consecuencias, como hemos analizado, otras preguntas anteriores. Consecuencias como la que dijimos de Ismael, que todavía muchos le están pagando. Ellos mismos inclusive están teniendo problemas. Israel tiene problemas con ellos. Los gentiles tienen problemas con ellos. Hoy por hoy, es mi respuesta para usted. Usted no está mal, varón. Muchas gracias, doctor Cifre. De hecho, doctor, en unas de las 15,000 páginas del Talmud aparece esta parte donde dice, no se cae una hoja de un árbol sin que el Eterno lo permita. Eso es así. Entonces, hemos culminado por esta noche. Así es que ha sido un inmensurable honor tenerle acá en nuestro concilio, doctor. Si usted si tiene algo más que abordar. O solamente agradecer la oportunidad, bendecir las vidas del ministro, ¿verdad? Y la suya como canal de bendición, y la de todos los oyentes, todos los escuchas, la gente que nos sigue, tanto usted como mi persona, de verdad.